¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar los queremos invitar a suscribirse a este canal, es súper importante para nosotros. Además tenemos disponibles nuestra página de Facebook donde estamos regalando infografías. Visítenos, síganos en nuestra página de Facebook y también está disponible nuestra página de Instagram. Bueno, dicho lo anterior, entonces es momento de comenzar. En la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Leyes de Reforma, 4 etapas de cambios en México. Vamos a ver el objetivo. Durante la presentación vamos a conocer la esencia de las leyes de reforma. Además, pretendemos identificar las 4 etapas donde aparecieron estas leyes de reforma. Y por último, vamos a analizar la separación de Estado e Iglesia que sucedió durante esta época. Entonces, comenzamos. El 7 de julio del año de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo que conocemos como las leyes de reforma. Se trata de una nueva era, donde el objetivo de estas leyes de reforma era cortar con el pasado colonial y sobre todo dejar clara la separación entre los asuntos públicos y los asuntos privados, o sea, lo que tiene que ver con el Estado y la Iglesia. Así entonces, en el año de 1859, en plena guerra de reforma, el presidente legal en ese momento, Benito Juárez, pues lanza, ¿verdad?, esta situación de la existencia de lo que hoy conocemos como las leyes de reforma. En este caso, cuando hablamos del tema de las leyes de reforma, tenemos que analizarlo, se puede entender a través de un proceso de 4 etapas. La primera etapa es la que podríamos conocer como las reformas de Valentín Gómez Farías en el año de 1833. En ese momento, siendo vicepresidente de la República, Valentín Gómez Farías lanza pues algunos decretos importantes donde se puede ahí ver el origen de las leyes de reforma. Entre otras cosas, se va a prohibir al clero regular y al secular tratar asuntos públicos. Además, se va a proponer la supresión del pago de diezmo y también tendrá una situación de desaparecer las sacristías mayores. Valentín Gómez Farías, un liberal radical de la época, pues consideraba que era muy importante en ese momento pues tener esta situación de disminuir un poco el poder heredado de la Iglesia durante la época colonial. Entonces, en este caso, Valentín Gómez Farías en el año de 1833 pues propone algunos cambios importantes para intentar modernizar sobre todo al Estado mexicano y darle más fuerza, sobre todo disminuir un poco el poder de la Iglesia. Lamentablemente estos cambios no fructificaron porque en ese momento el presidente de la República, don Antonio López de Santana, pues va a eliminar todas estas propuestas. En la segunda etapa podríamos hablar ya de lo que se conoce como las leyes Juárez, Lerdo e Iglesias. Son 3 cambios que se van a presentar de manera importante en el año de 1855. Los miembros, por ejemplo, hablaremos primero de la ley Juárez, que es de este mismo año. En este caso proponía que los miembros del ejército y del clero podrían ser juzgados por cualquier tribunal del Estado en asuntos civiles. Y así entonces se recomienda incluso a los miembros de la Iglesia que abandonaran su fuero. Esta primera ley, que es la de Juárez, pues va a dar ahí un golpe importante, sobre todo en situaciones relacionadas a la igualdad. El propósito de esta ley Juárez, por supuesto, es entender que en México no podría haber distinciones entre las personas. Y así fuera usted una persona militar o miembro de del ámbito eclesiástico, se les iban a aplicar las mismas leyes, sin distinciones. Y por supuesto será uno de los momentos más críticos de la situación de la guerra de reforma, sobre todo porque la Iglesia pues por supuesto no va a aceptar, no va
a tener esta cuestión de asimilar mucho esta situación de cambios en nuestro país. Dentro de este mismo proceso vamos a hablar un poquito de la ley Lerdo. Obviamente es una propuesta de la persona que estamos observando la imagen, que es Miguel Lerdo de Tejada, donde se obligaba a las corporaciones civiles a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes las arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas en beneficio de más personas. En ese momento, en 1856, muchos terrenos, muchas casas, muchas propiedades eran parte de la iglesia y estaban prácticamente abandonadas, no se ocupaban. La situación aquí que muestra la ley Lerdo es intentar hacer que las personas, en este caso, tuvieran acceso a adquirir estos bienes, estos terrenos, y sobre todo que se tuviera la posibilidad de trabajarlos para poder generar riqueza y un proyecto, digamos, económico. La ley Lerdo en el año 1856 entonces tiene el mismo propósito, el mismo objetivo, tratar de disminuir sobre todo este poder que tenía la iglesia en tanto a la situación de propiedades, muchas por supuesto heredadas, muchas en este caso fueron cedidas por personas que antes de morir heredaban todos sus bienes a la iglesia. En tercer término, dentro de este proceso, por supuesto, tendríamos que hablar de la ley Iglesias, año 1857. En esta ley se regulaba el cobro de derechos parroquiales, impidiendo que se exigieran a quienes no ganaran más de lo indispensable para vivir, e imponía incluso castigos a los miembros del clero que no las observaran. Es una ley que por supuesto también va a causar mucha polémica. La iglesia mexicana pues tendrá una situación ahí de rechazo total, y en pocas palabras la ley Iglesias en este caso pues prácticamente prohibía, por supuesto, que se exigiera el pago del diezmo, sobre todo a las personas con menores recursos económicos, que prácticamente era la mayoría de la población. Y así aquellas personas del clero que no acataran la ley, pues se les iban a aplicar castigos. Avanzando un poco, pues ya llegaríamos a la tercera etapa, que consiste pues básicamente en lo que se estipuló en la Constitución de 1857, que como usted sabe es una constitución de corte liberal, por supuesto, y con algunas ideas pues muy avanzadas, muy modernas, diría yo. Esta, por supuesto, constitución declaraba la libertad de enseñanza. Habría también estipulaciones relacionadas a la libertad de imprenta, de industria, de comercio, de trabajo y de asociación. Aparece el amparo como una figura judicial para defender lo que se conoció un capítulo nuevo que se va a establecer en esta Constitución sobre las garantías individuales. Esta Constitución de 1857 entonces es parte del proceso de lo que hoy conocemos como las leyes de reforma. Por supuesto, importantísimo reiterar la situación relacionada al amparo como una especie de derecho que se tiene, ¿verdad?, aquí en nuestro país, en México, para defender pues todas las garantías individuales. Esta Constitución de 1857 es parte del proceso de lo que conocemos como leyes de reforma. Y vamos a la cuarta y última etapa, que es prácticamente el momento donde ya se va a establecer, digamos, las leyes de guerra, podríamos nombrarlas de esta manera, que es un proceso de varios cambios importantes entre el año de 1859 y 1860. En el puerto de Veracruz, el presidente legal de México, Benito Juárez, presenta nuevas reformas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el matrimonio civil, que en pocas palabras se debe entender como un contrato civil con el Estado. Ya el matrimonio religioso va a perder validez oficial y lo único, digamos, legal en ese momento sería casarse a través de, en este caso, el matrimonio civil. Por supuesto, es una forma de imponer la situación de un control por parte del Estado que se va a encargar de regular todas las situaciones relacionadas a los matrimonios. Obviamente en ese momento muchas personas no estaban de acuerdo. Recordemos que en ese momento en México era un país que tenía un gran apego a situaciones religiosas, pero al final, con mucho trabajo, por supuesto, pues trataron de poco a poco hacerle entender a las personas
y lo importante es que se tuviera un contrato, en este caso donde el Estado tuviera el control de las relaciones, en este caso de matrimonio. En este mismo proceso, por supuesto, tendríamos que hablar del estado civil de las personas. Tiene que ver con lo relacionado a nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. Y en ese momento entonces el gobierno comienza a tener, pues digamos, el control de todo lo relacionado a las personas que nacían. Se tendría que hacer un registro y también un control relacionado a las defunciones. Toda persona que falleciera tendría que tener esta situación de registrarlo, por supuesto, a través del Estado. Y entonces el estado civil de las personas pasa en ese momento a lo que se conoció como el registro civil, que tiene que ver con la situación entonces de que el Estado ya tendría la situación de tener el conocimiento de las personas que nacían y también de las personas que morían. Además podríamos añadir la secularización de cementerios. El Estado adquiría, ¿verdad? La nación adquiría la situación del derecho de disponer libremente de lugares para la inhumación. Esto es muy importante también porque entonces a partir de ese momento las personas que fallecían debían ser enterradas, pero en cementerios, en lugares destinados para ello. En aquella época muchas personas consideraban importante ser enterrados. Si usted se ha dado cuenta, en algunas iglesias antiguas pues hay tumbas alrededor o incluso al interior de las mismas iglesias. La idea de las personas en aquellos tiempos era que fueran enterrados, en este caso cerca de los santos, para que tuvieran protección. Obviamente esto por supuesto tiene que ver con cuestiones antihigiénicas. Ese fue el argumento de este cambio de secularización de cementerios. Incluso se presentó en aquel tiempo una situación pandémica, ¿no? Donde por la situación de insalubridad, por tener en este caso pues digamos personas enterradas cerca de la iglesia, pues sí carecía de situaciones sobre todo de insalubridad. Y así entonces estos cambios se conocen como las leyes de reforma. Además podríamos hablar también en esta cuarta etapa, pues la situación de los días festivos. Se establecía que fueran los domingos y 9 días al año, ¿no? 16 de septiembre, los días de, por ejemplo, Semana Santa, los días de Navidad, Año Nuevo, entre otros. Además había la situación de establecer la libertad de cultos, que permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto de su preferencia, y además también se prohibían ceremonias públicas. Entonces las iglesias tendrían que hacer sus ceremonias, pero a puerta cerrada, no en la calle, no en lugares públicos. Y todos estos son cambios que por supuesto pues van a mostrar la situación de la intención, sobre todo de los liberales como Benito Juárez, de modernizar, ¿no?, en nuestro país, y sobre todo dejar atrás el pasado colonial, donde había un fuerte control por parte de la iglesia hacia la vida cotidiana de las personas. Ya podríamos cerrar esto hablando sobre todo lo que sucedió en el año de 1873 bajo la presidencia de la persona que estamos observando en la imagen, el caso de Sebastián Lerdo de Tejada, que pues se va a comprometer en hacer cumplir las leyes de reforma y sobre todo pues va a tener esta situación de incluirlas en la Constitución. Eso hasta el año de 1873, entonces, cuando ya prácticamente se redactan de forma legal, digamos con letra, en nuestra Constitución. Y así entonces con esto le damos fin a la presentación. Muchísimas gracias por ver este video. Agradecemos a todas las personas que se han suscrito y que se están suscribiendo en este momento, y los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, y también tenemos por ahí disponible un podcast que se llama Historia de México en Corto, que ustedes también lo pueden encontrar en Spotify. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.